el hexagrama de hoy, primero quiero pediros una abstracción. Suponer que lo creativo sois vosotros, es vuestra cabeza, ¿no? Ya tenéis el plan montado en la cabeza, pero ahora hace falta la materialización. Bien, pues exactamente esa es el arquetipo del hexagrama que llevamos hoy. La plasmación de la idea. Ya está el orden previo que va a saltar de la nada o del absoluto potencial al mundo de la manifestación y salta, se manifiesta, se materializa el espacio. La idea se materializa, se convierte en espacio, se convierte en el universo. Y en el ámbito del ser humano, pues más concretamente en la Tierra. De manera que como el libro de las mutaciones está dirigido específicamente a la orientación del ser humano, pues la Tierra es el concepto más inmediatamente colegible para nuestro estudio. Lo receptivo. La Tierra ya contiene todos los elementos previos que lo creativo ha considerado pertinente para esa vía de creación de la que se va a servir para crear el universo. Ya tiene todos los elementos en estado potencial que se van a ir manifestando conforme al orden previo que ya lo creativo ha ordenado. El despliegue del número, el despliegue atómico, el despliegue del espacio, el despliegue del tiempo en el que nosotros mismos estamos inmersos. Este hexagrama, llevándolo antropocéntricamente al hecho de la consulta oracular, nos dice que sus características fundamentales, que las voy a enumerar, que las he descrito aquí en grandes rasgos, es la receptiva base material del orden creativo, corresponde a los principios ya implícitos de aquel, es decir, recordamos los principios, la elevación, que era equivalente al amor, la justicia, que es el equivalente a la armonía preestablecida para cada uno de los elementos existentes, y la observancia y evolución permanente en el desarrollo espacio-temporal que está abierto en evolución constante, teniendo como anclaje fundamental o como prioridad fundamental en esa apertura hacia lo imprevisto, el principio del amor, de elevación, y el principio de conservación del equilibrio y de la armonía, que es exactamente lo que está sucediendo constantemente en el universo. El universo, como todos sabemos hoy por el conocimiento científico, está en permanente expansión, pero en esa expansión siguen conjugándose los elementos de interacción que permiten el orden establecido. Retrotraído al ámbito antropocéntrico, nuestro organismo, desde que fuimos engendrados por papá y mamá, ha evolucionado en ese germen en el que ya estaba implícito el color de nuestro cabello, la estatura, y etcétera, todo el ADN, está sin embargo abierto a los lugares primero donde estuvimos, los elementos con los que nos alimentamos, el plan de crecimiento que la biología ya tiene previsto para seres como nosotros, y la apertura y las arrugas que con el tiempo nos iban a llegar, y siempre en base a ese equilibrio de principios de elevación y de mantenimiento estabilizado. Bien. ¿Cuáles son las especiales características? Tiene, en relación a lo creativo, tiene un subrayado, y es en la perseverancia.
Mientras que lo creativo tenía que estar pendiente de que el orden establecido tuviera en cuenta todos los principios, y para ello tenía necesidad de estar ideando, de conjugar las distintas ideas hasta alcanzar la plenitud de aquello pretendido. Lo receptivo no tiene más que tratar de cumplir lo que ya simplemente ha sido establecido por lo creativo. Pero esto en el orden material. Por tanto, para ello, el subrayado de la perseverancia es capital. La tierra tiene que soportar todos los movimientos que el desarrollo de los principios creativos requieren en ese campo abierto de la evolución permanente. De manera que la perseverancia de lo femenino es una característica fundamental a tener en cuenta para aplicarlo, si lo tenemos como respuesta oracular. Si tenemos como respuesta oracular lo receptivo, debemos pertrecharnos internamente de que hemos de ser abnegadamente perseverantes. Bueno, el modelo que nos sirve de referencia fundamental nos va a dar esa idea, la Tierra. Daos cuenta de la Tierra, cómo aguanta, cómo persevera en mantener el equilibrio pese a unos seres tan locos o tan díscolos, y me permití el rebajar el gravamen, como el ser humano. Hacemos de todo, violentamos sus leyes y ella persevera en mantenernos nutricionalmente sin que nos falte nada, ¿no? Proporcionando la climatología pese a nuestros desarreglos, a nuestro espíritu arrogante, a nuestra ignorancia y nuestra arrogancia. Si lo retrotraemos al ámbito, como digo, del ser humano, a la misma maternidad de la que estamos hablando y de la que el Kun es también representación de la mujer. Toda la mujer como madre sabe lo que es criar hijos a lo largo de edades tan dispares y con problemas tan diversos como los que plantea una sociedad abierta en constante cambio. Aparte de que el muchacho o la muchacha al mismo tiempo, pues primero va a tener exigencias de bebé, luego de infante y más tarde de adolescente, y luego, pues no digo nada, de mayor, ¿no? Siempre abierto, siempre perseverante. Esa es una de las características de la que debe uno potenciarse cuando tiene como respuesta oracular el hexagrama número 2, que tiene el mismo potencial que lo creativo, tiene la misma paridad o apariencia de paridad, con la diferencia sutil de que al no jugar solo con las ideas, sino con el elemento plástico, que necesita plasticidad y tiempo para que llegar al logro al que pretendidamente está configurado, está prefigurado, pues necesita de la perseverancia. Y otra de las características que subrayo en lo receptivo es que no se adelanta. Si se adelanta, se extravía. La Tierra no se extravía. La Tierra no da el día a medianoche ni da la noche a mediodía. Va simplemente cumpliendo el dictamen implícito que ya lleva en su estructuración natural, científica, empírica, de sabiduría, que lleva impresa. De manera que en primavera da los frutos de primavera, en verano da la temperatura de verano y en invierno da la de invierno. No pretende
por su cuenta alterar ese orden previo que ya está implícito en su propia naturaleza. De manera que subrayo, cuando tenemos lo creativo, lo receptivo como respuesta oracular, debemos entender que debemos responder, capacidad receptiva. Con esto voy a valorar el elemento previo, la capacidad receptiva. La Tierra en principio es abierta, receptiva, y por tanto no se adelanta, sino que espera ser suscitada para poder responder. Llevando esto a términos prácticos, no me voy a adelantar a meter elementos de una conversación propia, porque sería como dar mutaciones impropias en la naturaleza de la Tierra. No voy a convertir las manzanas en nueces por mi capricho, sino que en cada momento voy a responder a aquello que se me pregunta. No me voy a adelantar. Y con esto he subrayado las dos características fundamentales a tener en cuenta si tenemos como respuesta oracular el hexagrama número 2, cum, lo receptivo. Tiene un valor tan potente como lo creativo, porque en realidad es su realizador, es el materializador de la idea de lo creativo, pero ni se adelanta y además necesita de la perseverancia para llegar a cumplir adecuadamente los planes previos de lo creativo. Bien, dicho esto, voy a pasar un poco someramente por las líneas. He hecho aquí una síntesis, porque como las vamos a repetir siempre en conjunción con otra segunda línea mutante, pues la primera, por ejemplo, la primera línea de los receptivos, en el texto antiguo usa el símil de la escarcha. Dice, si tú vas por un terreno y empiezas a pisar escarcha y sigues adentrándote por ese terreno, lo que te vas a encontrar luego es hielo firme. Es una advertencia de que uno está equivocando el sentido, porque las características aquí del hielo, de la escarcha y del hielo son equivalentes. El frío es la muerte, ¿no? Y el calor es la vida. Luego, con no demasiado ejercicio de intelección y deducción, podemos retrotraer el concepto de hielo y de frío pues como error. Es decir, no estamos marchando conforme a la vitalidad de la vida, sino que nos estamos alejando de la vitalidad de la vida. Y en relación a la consulta que acabamos de hacer, lo que quiere decir, en relación a aquella consulta que me acabas de hacer y que te doy como mutación la primera línea, ya estás empezando a derivar hacia un campo de escarcha que si te aventuras en él, lo que te vas a encontrar más adelante no es la vitalidad y la prosperidad, sino el frío, la soledad y en última instancia la desventura o la muerte del proyecto o de lo que quiera que haya acerca de lo cual me has consultado. Esta primera línea nos lleva como complementario al hexagrama número 24, que es el retorno a la base. Retorna a tu base y convalece. Retorna a la base de partida y convalece, porque el hexagrama 24 también connota como idea la idea de convalecencia. Es el tocón raigal del que todo parte, el principio, la base de la que incluso genéticamente se va a dividir lo que en principio es el encuentro entre un espermatozoide y un óvulo, perfectamente potencial tanto para la izquierda como para la derecha, para lo masculino como para lo femenino. Sobre ese tocón, sobre ese tocón descansa la vida primigenia con todo el potencial. Extrapolado ya a la fiesta, pues es la base de la salud.
sobre la que descansa nuestro potencial posterior. Bien, es retorno a la base, vuelve a tu base. Lo tomamos como base de convalescencia, que es lo que viene bien a haber extraviado el camino. Si en el principio de una advertencia, de un proyecto, nos dicen no, por ahí no, porque por ahí caminas hacia el hielo firme, hacia la lejanía, hacia la soledad, hacia la desventura. Vuelve sobre tu base y recomponte en ese entorno de base en el que confluyen, como en la convalescencia, vienen los amigos a verte y te traen, bueno, uno te trae flores, otro te trae bombones, otro te trae lo que en cada caso consideren pertinente y te aconsejan, pues mira, yo hice esto para recuperarme, tú haces esto. Es decir, en ese ámbito de confort de la propia base, lo que concurren son amistades o elementos afines a la naturaleza saludable. Y con ello te vas a poder recomponer de esa idea errónea que tú tenías y de la que ya te anunciaba el oráculo que ibas erróneamente. Bien, todo esto lo vamos a tener como base en 5 mutaciones, es decir, como base para cuando muta el 1 y el 2, cuando muta el 1 y el 3, cuando muta el 1 y el 4, cuando muta la 1 y la quinta línea y cuando muta la 1 y la sexta. ¿De acuerdo? Entonces no voy a insistir mucho sobre la base que llevemos en cada caso, porque ya debéis entender que es esa. ¿De acuerdo? Bien. Si nos sale, como no, ahora mismo lo que estamos viendo son 2 mutaciones en lugar de una, si es una ya lo hemos dicho. La idea era descabellada y por ahí os iba a ir al garete. De manera que volver sobre la base para reponeros y consultar con los amigos y con la gente afín qué proyecto podrá llevar a cabo, que no sea el mismo, pero cuando te repongas, porque ahora lo que te conviene es reponer. Bien, pues vale. Ahora, en la consulta actual hemos obtenido una mutación en la primera y en la segunda línea. La primera ya sabemos lo que nos dice. Bien, pues sobre esta base de recuperación, la segunda es central, es gobernante, ¿vale? De manera que atendiendo al orden estructural y de derivación que tiene conceptualmente el hexagrama en sí mismo, abajo, el cielo está arriba, la tierra es abajo, ahora estamos abajo. Arriba teníamos en la quinta línea el gobierno, en la tierra el gobierno está abajo, en la base. Luego, la segunda línea estructural de Kuhn en la tierra está abajo. Luego, la línea segunda del hexagrama es la gobernante y central paradigmática de todo el hexagrama. Como es lo receptivo y como es lo abnegado, se le dice que centralmente abnegado, el texto clásico alude al despliegue de la conformación geométrica, habla de rectilíneo, rectangular, amplio, sin ningún propósito, llevándolo conceptualmente al ámbito de la psicología, de aquel que va a influir en el comportamiento, sin ningún propósito, dice la línea, ateniéndote centralmente a tu actitud receptiva, mantente en lo cotidiano, mantente sin propósito ninguno, centrado en tu posición de receptividad, sin aventurar nada, y nada va a quedar sin que sea atendido. Nada imprescindible va a quedar sin ser atendido si te mantienes en el centro atendiendo a tu orden cotidiano. No hace falta que te adelantes proponiendo otras ideas, sino ocupándote de tu vida habitual, de los elementos habituales de tu vida, vas a poder satisfacer toda demanda de necesidad para tu ser y en tu Tao.
¿De acuerdo? Con esta línea segunda, el hexagrama que se produce es el ejército. La parte del ejército que debemos extraer como línea radical para aplicar a esta segunda línea es la necesidad. Un ejército, lo mismo que el sistema inmunológico, no se debe mover nunca arbitrariamente. De hecho, el sistema inmunológico, si no está alterado, responde. Si lo que he recibido es un pequeño golpe, responde a ese pequeño golpe. Si lo que he recibido es una metralla, va a responder a esa herida grave e importante. Es decir, responde con los elementos que tiene, con aquellos elementos que tiene a su disposición, conforme a la necesidad prioritaria. Un ejército igualmente debiera responder a una necesidad prioritaria y con los elementos que tiene. Luego, ¿qué debemos extraer del ejército como complementario en esta mutación de la segunda línea? Pues disciplinarse conforme a necesidad objetiva, que es lo que haría un buen general, que es lo que haría un buen traumatólogo, un buen médico a la hora de diagnosticar. Diagnosticaría con precisión y con los recursos que tiene al alcance. Pues bien, aquí esta línea segunda en la que el oráculo nos dice, mira, ocúpate, sin otras pretensiones, sin otros sueños, ocúpate de lo que te tienes que ocupar habitualmente y nada de la necesidad de tú como ser espiritual y material va a quedar sin ser sustentado si te disciplinas conforme a ello. ¿De acuerdo? Esta sería la segunda la respuesta para la segunda línea. Pero nosotros hemos obtenido una mutación en la primera y en la segunda. Luego, la combinación de ambas nos lleva al hexagrama número 19. El acercamiento, cuyas características fundamentales son: acércate al problema para analizarlo con proximidad y con previsión. Subrayo estos dos elementos. No puedo extenderme mucho porque si no prolongaríamos la clase indefinidamente. Por tanto, me voy a limitar a subrayar los elementos característicos esenciales. La primera y segunda línea nos dice pisa escarcha, es decir, tiene una mala resolución. Vuelve sobre tu base para recuperar. Céntrate en lo que el día a día te manda. Acércate a analizar lo que ese día a día te manda y no solo lo haces en el día a día, sino con previsión para evitar la desventura, las carencias de futuro. Es decir, céntrate en el presente, muéstrate centrado en el presente con las previsiones del futuro, en lugar de soñar con querer salir fuera y vas a dejar sin atender a las necesidades prioritarias de hoy y van a ello a producirte una mengua de desventura en el futuro. Porque si no atiendes a lo de hoy, pasado mañana vas a tener carencia de lo que has desatendido por distraerte del lugar donde debes estar. ¿De acuerdo? Aquí, este es un hexagrama muy importante para el ser humano. La receptividad. Lo digo fundamentalmente para nuestra cultura occidental, que parece que el hecho de estar sin hacer nada o sin tener ideas nuevas, pues eres una persona que no vales un duro, permitidme la manera de expresarme. Como no tienes idea, como no eres creativo, como no tienes esto, no tienes empuje, en realidad la vida no es de ese modo. La madre naturaleza nos lo muestra de esa manera. Y no digo nada, ahora mismo se me ha venido a la mente la idea del pajarito que he visto por ahí o del gato. ¿Cómo son los animales?
tienen una tranquilidad pasmosa en cuanto al porvenir. No es tan inquieto como nosotros. Ese es un diablo que llevamos una cola, una necesidad, unas culturas más que otras. Otras culturas, por ejemplo, en el Wu Wei, el entendimiento del mundo es muy otro al del occidente nuestro, que como no estés activo todos los días y teniendo ideas eres un inútil o estás fuera de juego. En realidad, para nada es así la existencia. Bien. Vayamos ahora a la mutación de la primera y tercera línea. No voy a insistir sobre la primera, ya sabéis. Pisa, escarcha, muchacho, te has equivocado, muchacha, vuelve para atrás, para tu base. ¿Qué nos dice la tercera? La tercera, estructuralmente, una línea tensionada. Las líneas tercera y cuarta, como ya sabéis todos los que habéis asistido a las clases, al ser multitensionadas, pues no están muy proclives a mantener el centro con equilibrio y perseverancia. Están más bien proclives a cometer error. Por la tercera línea es inquieta. Esto nos viene muy bien a nosotros, ¿no? Cuando pondré como ejemplo aquello que llamamos la rutina y que inevitablemente pues está en todo trabajo cuando hemos cubierto las primeras etapas y ya que hemos vencido ciertas dificultades y que tenemos cierto dominio, pues lo que se trata es de reiterar un día y otro día, porque es la misma rutina, permitidme la expresión del concepto, ¿no? Pero desconnotarlo de la parte peyorativa que nuestra cultura le añade a esto, ¿no? Es decir, cada mañana me tengo que levantar y cumplir con unas obligaciones previas de aseo, de acomodo doméstico, de preparación para la labor y etcétera. Y todo esto suele ser igual, bien, pero esto no es negativo, bien, pero sin embargo, en el ámbito, ciertamente, permitirme la expresión, un poco envenenado, quizás por la herencia histórica, ¿no? de los últimos tiempos, de los últimos siglos, en los que menuda revolución en cuanto a la revolución del motor cronológico se ha producido entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Desde la revolución industrial, con la incorporación de las máquinas, no digamos ya nada con la energía atómica, todo va a una velocidad increíble, ¿no? Parece que uno, si no vas subido en ese tren, te has quedado anticuado. Pues en esa tercera línea, cuando nos quedamos en soledad, estamos casi incapacitados para soportar esa tranquilidad que el antiguo humano aceptaba durante generaciones. Hoy hoy yo soy un inútil porque no hago nada, llevo 3 semanas o 3 meses sin hacer nada, sin recurrir a una idea nueva, no hay nada nuevo en mi trabajo, hoy yo quisiera hacer algo, Bien, esa es la dolencia de la tercera línea, que lleva mucho tiempo en el mismo puesto de trabajo y quisiera que el jefe le viera sus capacidades y se devana a la cabeza. Permitidme este tipo de ejemplos, vosotros lo deberéis trasladar al ámbito de la pregunta que hayáis hecho, teniendo en cuenta esta inquietud interna, esta zozobra interna por querer mover vuestro ego para no me pagan lo bastante, no tengo un reconocimiento suficiente, mis hijos no me quieren bastante, mi amor se ha muerto y se está convirtiendo en rutina, mi trabajo no me satisface lo suficiente, voy a ver si puedo añadir algo. Y la línea tercera te dice, tranquilo, equilibra en donde ya estás. Si estás al servicio de un rey, no busques obra, limítate a hacer lo que estás haciendo, aquello en lo que estás comprometido. Que estás rellenando folios una y otra vez, la misma, porque trabajas en una notaría, trabajas con un fiscal, trabajas en un banco, trabajas en una oficina.
principio te habías hecho una idea grandísima de que iba a haber un color cada día y un olor y una emoción, y aquí lo que se reitera es la perseverancia de mantener una posición a un anonimado. Bien, anonimado, pero deja ese rabillo de la inquietud y mantén en equilibrio la posición en la que está. Cuando mutan la primera y tercera línea, nos lleva al 36, que es el oscurecimiento de la luz. La primera ya nos había dicho que el mero movimiento nos iba a llevar a una distancia glacial contra la vitalidad, contra la salud. La tercera línea nos había dicho que nuestra inquietud estaba reclamando alejarse de mantener el equilibrio en la perseverancia de aquello que por cotidianidad nos está haciendo insoportable. Sé modesto, nos dice el complementario de la tercera. Sé modesto y equilibra las funciones allí donde está. Y el conjunto de ambas líneas, la primera y la tercera, te dice lo que conviene en época de oscuridad, en que está tratando de subir la vulgaridad. Es decir, ahora mismo que tú has parado el motor, que lo tiene en esta especie de velocidad media, que te resulta monótona porque estás cruzando la Mancha y te estás tendiendo a dormir. No, es que tienes que cruzar la Mancha porque es un llano muy grande. Cumple con no desviarte del camino, cumple con no desviarte del camino, aunque tengas que permanecer oscuro, que no ceda, ocúltate ante esta oscuridad que está empezando a subir. No quieras hacer brillar tu luz. ¿Qué vas a ponerte? ¿A hacer piruetas en la carretera de la Mancha? Bueno, no sé yo si la Mancha sigue todavía con esas extensiones. Yo ya hace mucho tiempo. Los que viajáis ahora podéis quizás decirme algo. Bien, eso para la primera y la tercera. Cuando es la cuarta, en la cuarta, la expresión del duque de Zhou es que dice bolsa atada. No hay elogio y no hay tampoco llamada de atención. Es una bolsa atada. Bueno, la bolsa atada ya dice bastante. Es decir, esto sería equivalente a aquel gesto que nosotros hacemos de cremallera en la boca, ¿no? Mutis. Es decir, la cosa no se oye ningún comentario. Pero si no se oye ningún comentario, ¿qué? Pues lo primero es andar con cautela. No sabes lo que hay emboscado tras el silencio. No sabes lo que hay emboscado tras el silencio. Luego, esta exhortación de la cuarta línea es que cuando la mar está en calma, no debes fiarte demasiado. Tienes que estar pendiente de los cambios atmosféricos. Tienes que estar pendiente de mantener tu temple. En el caso de la persona que ha hecho la consulta, la primera línea ya le ha advertido que no se adelante en ese camino, que es inadecuado. Ahora, si unes la cuarta que te dice bolsa atada y te vas al texto antiguo y te dice anda con cautela, porque esto exhorta a andar con cautela, pues entre ambas líneas la cuestión es, oye, si ya en principio estoy errando el camino porque me alejo de la vitalidad y de la salud, y ahora me dice, presta, aquí no hay signos que te alerten, pero eres tú quien debes, porque el complementario de la cuarta es el 16, que encarna el espíritu de la música. Todos sabemos que para poder empatizar con un contexto el que sea y no meter la pata, debemos primero prestar oído a de qué van ese grupo de personas al que pretendemos acercarnos, ¿no? ¿De qué hablan? ¿De qué signos son? ¿De qué tendencia? ¿Qué hacen? ¿Qué música es la que van? Para uno, no meter la gamba e ir allí con una pretensión
totalmente inapropiada para el entorno que hay. Y más que ya la primera línea nos ha dicho que si avanzamos por ese camino vamos hacia la escarcha. Luego presta especial atención. Primero párate y vuelve a la base. Y luego presta atención antes de avanzar más a de qué tenor está el ámbito aquel acerca del cual tú me consultas. No vayas con tu impronta, con tu arrogancia, a meterte en un terreno que desconoces totalmente y seas totalmente inoportuno y por tanto incluso violentamente rechazado. Porque cuando mutan las dos líneas, el hexagrama complementario que se produce es el 51. El 51 es la conmoción. La conmoción en el texto clásico de I Ching dice que corresponde a la manifestación de la divinidad con objeto de que uno se analice para ver si su comportamiento es acorde a la voluntad divina. O sea que daos cuenta que engranaje de circunstancias hay que analizar si tenemos como respuesta oracular la primera y cuarta línea. La primera nos dice, mira, por ahí no vaya que te adentras en el hielo. La cuarta dice, y además vas como ciego y sordo metiéndote donde no conoces. Párate, que te va a llegar la conmoción. Párate, el cielo te avisa por medio de la conmoción para que tú te analices si estás teniendo en cuenta todos los elementos con los que ya te ha prevenido la línea primera y ahora la cuarta. ¿De acuerdo? Bien. En otra ocasión, cuando la mutación se produce en la primera y en la quinta, volvemos a tener el mismo deslizamiento de pisar el granizo, ¿no? Como vayan más para allá te van a meter, en fin, en el iglú, te van a meter en el hielo total. La quinta línea por sí misma de los receptivos dice que la verdadera solidaridad no es una manifestación vana externa. Es decir, no se trata de que yo salga con la bandera de tal o de cual. No es necesario que yo salga a la calle gritando el nombre de mi equipo, ni de que yo salga a la calle llevando las características fundamentales de la religión o la espiritualidad de la que yo participo. No hace falta que externamente vaya diciendo yo soy de aquí o de allá. No. Es en los hechos donde de verdad se manifiesta el comportamiento solidario, con lo que quiera que sea. De boquilla, no me digas que eres ecológico o que eres espiritual o que eres de tal o cual creencia, cuando en tu interior de confortabilidad te pasan las ideas como mero anestesiante, verborreico, por la cabeza o entre tus colegas. Ay, me voy a reunir con mis amigos y ya arreglo el mundo en ideas, en ideología. O me voy a reunir con mis amigos y rezo tal o cual ejaculatoria o tal, repito tal o cual es mantra, que conste que no hablo en contra de ninguna forma de religión, a la que respeto, pero sí hablo con aquellas meras manifestaciones externas que no arraigan en el corazón y que divergen del comportamiento que luego uno tiene en familia o en la sociedad. Dice la quinta línea de Kun receptivo que los antiguos emperadores, la ropa interior era amarilla, pero no fuera. No era para ostentación, no era para ostentación la riqueza de nobleza que significaba el oro o el amarillo, o la seda, que todos eran elementos nobles y
reconocidos universalmente. No lo llevaban por fuera, lo llevaban por dentro. Sin embargo, en su comportamiento sí respondían a ese interior ennoblecido. Luego la línea quinta está hablando, y siempre que el oráculo nos habla, no nos habla de una posibilidad, sino de una tendencia que ya se está dando en el consultante. Ojo al parche. Por tanto, aquí, con esta respuesta, en la que está en movimiento la primera y quinta línea del hexagrama número 2, el oráculo nos está diciendo que ya nos estamos metiendo en terreno de escarcha con la primera línea. Y la quinta nos afina que la solidaridad no es una cuestión de manifestación externa, de propaganda, de que lo cantes, de que lo digas en la puerta de tu casa, de que lo cantes entre los amigos, de que vayáis todos en conjunto a la manifestación. No. Se trata de que en tu corazón realmente arraiguen el verdadero sentimiento de solidaridad y que ese sentimiento de solidaridad realmente se manifieste en el exterior por tus hechos. ¿De acuerdo? Bien, pues cuando mutan la primera y la quinta conjuntamente, como es el caso, pues nos lleva al hexagrama número 3, la dificultad inicial. Debemos nombrar a alguien capaz de alumbrarnos. Nosotros debemos buscar dentro de esta caótica plenitud entre la que nos pone nuestra divergencia interna, el querer marchar hacia un campo, como decía la primera línea, la contradicción de la externalidad de creernos solidarios cuando solo lo manifestamos por palabras o vanamente en el exterior. Luego aquí hay una diversidad, hay unos antagonismos importantes, hay una complejidad interna que debemos primero descifrar en nuestro interior. Y si no lo podemos hacer nosotros mismos, porque estamos confundidos y propendemos a avanzar con esa dictomía, pues debemos buscar a alguien capaz de orientarnos en el camino y en el verdadero sentido de la solidaridad. ¿De acuerdo? Bien, pues esta sería una posible interpretación para la mutación de la primera y quinta línea. Cuando en otra ocasión lo que muta son la primera y la sexta, volvemos a tener de base el mismo que he enunciado al principio, que es el empezar a resbalar, es decir, estoy errando ya, haciendo la consulta, tengo una pretensión que no conduce a algo bueno, sino a algo negativo, y la sexta, que es también estructuralmente la última, es decir, así como la primera empieza a errar al principio, la sexta yerra al final, porque quiere traspasar la sexta línea, yerra por pasarse su circunscripción, va más allá de lo que le corresponde, se pasa de jurisdicción. Si te pasas de jurisdicción, ya no estás en lo tuyo, ya no tienes un dominio concreto. Aquí hay una lucha entre dragones. Es equivalente a la línea sexta del hexagrama número 1 de lo creativo. Allí era dragón soberbio que quería ir más allá porque estaba, como era todo un lujo de ideas, pues podía ir pensando más y más y más para soberbiamente avanzar hasta lo infinito. Aquí, siendo lo receptivo, quiere entrar en conflicto con la naturaleza creativa, es decir, lo que es receptivo entra en conflicto con lo creativo. Luego no tiene más remedio que perder. Lejos de entrar en conflicto, no rebases tu base, tu circunscripción, lo que a ti, ¿tú qué eres? Zapatero, a tus zapatos. Permitirme el dicho tan antiguo, ¿no?
Esto también, para hoy que somos la mayoría maestrillos de todo, queremos ser maestrillos de todo, y que uno no se mantiene callado en una conversación porque parece idiota, pues entonces también sobre lo que no conoces suficiente quieres hablar y estás pasándote. ¿Qué pasa? Que pierdes porque quieres usurpar a lo que no es posible rectificar a lo creativo. Luego se derrama sangre negra y amarilla en el texto clásico de la pelea de los dos dragones, el dragón Yin y el dragón Yang, con pérdida naturalmente del dragón que quiere rebasar su circunscripción. ¿Cuál es el complementario? Bueno, quiero decir, la complementación de esa sexta línea es que en lugar de querer rebasar tus límites, amplifique tus bases, fortifique tu conocimiento de base, de que seas generoso con la sustentación de tu base. No quieras echar más piso sin añadir más material sobre la base, sin sustentarla con mayor criterio. De manera que cuando el hexagrama 23, que se produce con la sexta línea, con la conjunción de la primera y la sexta, el hexagrama que se produce como complementario total es el 27. La nutrición. ¿De qué te nutres? ¿De qué hablas con quién? ¿Qué ideas metes en tu cabeza? Es propicia la perseverancia en la manera correcta de alimentarse de lo que uno come y de lo que uno se nutre espiritualmente. Bien, ahí está la base de la falla de la sexta línea. Con esto agotamos la base de la primera línea en mutación con las siguientes 5 líneas. Ahora lo que vamos a experimentar es la segunda línea como base, aquella que dice, oye, mira, disciplínate conforme a las costumbres de tu medio habitual y si las cumples centralmente, nada se va a quedar sin ser atendido debidamente. Pero tienes que disciplinarte en mantenerte en tu posición sin querer glorificarte con nuevas ideas. Bien, esa es la línea base. Centrarte en el día a día y cumplir disciplinadamente con las necesidades básicas. ¿Vale? Esta es la base de la segunda línea. Cuando mutas junto a la tercera, lo que se produce como complementario total es el 46. Pero vamos a ver qué nos dice la tercera. La segunda ya lo acabo de enunciar. Disciplina en tu sitio, sin buscar otras cosas. Y la tercera era inquieta. La tercera era inquieta, no soporta bien el hecho de mantenerse en la oscuridad, de que los días pasen sin un reconocimiento excesivo de tu valer, de tu posición, en el ámbito en el que sea, ya sea sentimental, ya sea profesional, ya se refiera a tu reverdía misma con el destino, ¿por qué me habrá tocado una vida tan oscura? Yo me gustaría hacer algo nuevo que le pusiera color, y aquí es donde está el error. Porque la segunda línea te ha dicho que sin tener que tener esas preocupaciones, si te centras, no va a dejar nada que esté fuera del orden. Por la tercera línea, lo que estás manifestando es una excesiva inquietud. Bien, pues cuando se unen la tercera te dice, sé modesto y cumple con lo que debe. Pues cuando mutan las dos, no lleva el hexagrama número 46. ¿Qué es lo que dice el 46? El 46 es el prototipo de empujar hacia arriba, pero con una singularidad dentro de la tendencia de todos los hexagramas. En todos los hexagramas es propicio ver al gran hombre, es decir, es propicio ver en nosotros a la parte más noble, conducirnos en nuestro comportamiento conforme a la parte más elevada, más noble.
aquí te dice que es preciso ver al gran hombre, traduciéndolo en términos concretos, que es de necesidad tener un modelo ejemplar para poder progresar hacia arriba, en busca de la claridad, como busca el esqueje que ha salido de la semilla y se va abriendo paso a través de los distintos chinitos que hay en la tierra para orientarse hacia el sol, que le da la claridad y le aporta la vida. El 46. Esto es lo que necesita esta línea, esta persona, este yo que acaba de hacer la consulta y que ha obtenido una línea. El oráculo me está diciendo que si me ocupara de cumplir con lo que me manda el día a día sin otras inquietudes, estaría haciendo perfectamente. Nada quedaría sin cumplirse. Pero yo, lejos de eso, le añado la inquietud de que no tengo bastante reconocimiento, de que mi jefe me ignora, mi pareja no es lo suficientemente atenta, el destino no ha sido lo suficientemente generoso y quiero salir de este equilibrio que me sumerge en una rutina que no quiero aceptar por mi inquietud psicológica. Entonces me dice el complementario total que debo tener necesariamente un modelo de comportamiento al que seguir para buscar la claridad y la nutrición de cualidad solar, justa, clara, en la que perseverar día a día, poco a poco, hacia arriba. Esa es una posible interpretación para la segunda y tercera. Cuando lo que mutan son la segunda y la cuarta, pues volvemos a tener que la segunda nos dice: oye chico, oye chica, si te ocuparas en cumplir debidamente donde está con lo que te viene ordinariamente, habitualmente, estarías atendiéndolo todo. Pero no, tú te aventuras por medio de un campo en el que ignoras qué tipo de respuesta va a haber, porque te estás aventurando a ciegas y a sordas. Estás sordo y ciego y quieres avanzar por ese campo. Ahí debes ir con muchísima cautela, mucha cautela, y además extremando tu capacidad de captar de qué va ese entorno en el que tú querrías moverte. Antes que aventurarte, debieras saber si van de ópera o van de sardana o van de flamenquito. ¿De acuerdo? Bien, cuando mutan ambas líneas, te llevan al hexagrama número 40, que es la liberación. La liberación es un hexagrama en el que el contexto dice que si uno tiene algo que hacer, que lo haga pronto y lo aclare pronto, porque no conviene estar rumiando un asunto indefinidamente. Que lo propio es que una vez que se ha aclarado, vuelva uno a la cotidianidad. Por tanto, que te liberes del dudar, que te liberes, que te deshagas de las dudas y de la inquietud y que te limites a la cotidianidad. Que te liberes para volver a lo cotidiano. Esa sería una posible interpretación para la segunda y cuarta línea en mutación. Cuando lo que tenemos es la segunda línea y la quinta, la segunda sigue llevándonos, obviamente, a disciplinarnos en lo que ya debemos. La quinta, ¿recordáis la alusión de la solidaridad? Que no debe ser una cosa externa, sino emanar del corazón. Luego aquí a lo que le debemos prestar especial atención es a la naturaleza de la manifestación de solidaridad de la que queremos hacer gala. Que no debe ser una impostura, que no debe ser un esnovismo,
que no me adhiera a una idea porque está de moda, que no me adhiera a una idea porque da buen caché en el momento o en el contexto, sino que si no está arraigada en el corazón, en mi corazón, no es más que una impostura, por mucho que la pregone externamente y por mucha parafernalia con la que quiera vestirla. Por tanto, cuando mutan las dos líneas, la que alude a que ocupándome de mi día a día nada va a quedar sin ser atendido, y esta otra línea que dice, oye, tienes el barrunto, tienes la impronta, tienes el empuje de querer manifestar una solidaridad en la que tú seguramente ni tú mismo crees. ¿Por qué no analizas mejor tu corazón y ves si realmente respondes a esa demanda externa que están imponiéndote tu corazón o el contexto en el que vives? Cuando se mutan las dos líneas, nos lleva al hexagrama número 29, que es Can, el agua. Es peligro objetivo, no es un peligro subjetivo, como el del niño que cree que en el pasillo va a ver el canco y se lo va a comer. Es un peligro real el que nos amenaza. ¿Cómo se supera en la naturaleza? Pues el magisterio fundamental en la naturaleza es el agua, que pasa por todas, no se para ante ningún sitio, discurre por todo el planeta y además discurre fertilizándolo. Es un magisterio fundamental. Gracias al agua existe la vida. De manera que es un magisterio real. Pero daos cuenta que siendo siempre fiel a sí mismo, siempre discurre sin pretensiones propias. ¿Cómo? Pues adecuándose a la gravedad del terreno circunstancial. La ley de la gravedad circunstancial es la que hace que el agua se adecue a la circunstancia de o ir en explanada o ir en cañonada. Incluso la forma la adopta según el lugar por donde va pasando. Luego, con estas dos líneas, la segunda que nos dice que sin tener pretensiones propias, nada más que la de cumplir con el día a día, haríamos un trabajo suficiente. Con esta manifestación de solidaridad que ha irrumpido en nuestro corazón, vete a saber por qué, que debemos analizar, porque aparece impostada, puesto que el 29 nos conmina a que analicemos con circunspección y conforme a la gravedad circunstancial por donde debemos discurrir, pues, y con la aseveración por parte de la tradición y del ámbito de lo trascendente, que la solidaridad no es una cuestión de mera apariencia externa, sino de real interioridad que se manifiesta en todos nuestros actos, pues ahí tenemos una posible interpretación para la segunda y quinta línea del hexagrama número 2. Cuando en otra ocasión mutan la segunda y la sexta, vamos a obviar por repetida la segunda y vamos a la sexta. ¿Qué es lo que nos dice la sexta? Oye, es que tiene la pretensión de pasarte de tu desline. Sí, tú eres maestro de este arte o de aquel, pero no del arte del aula que hay al lado. Por mucho que esté al lado, sí está al lado, pero no es tu ámbito profesional. ¿Cómo te vas a poner a dar clases de bachata porque sea cinturón negro de Kempo? Podrás ser muy marcial y eres capaz de romperle la nariz a un elefante, pero eso no quiere decir que te muevas con la agilidad o la gracia de un latino. Y permitidme que banalice este tipo de ejemplos, ¿no? No transgreda tus límites, no los propase. Alimenta ante tu base con generosidad. ¿Y cómo alimentas tu base con generosidad? Pues manteniéndote en la cotidianidad de tus obligaciones. Cuando mutan la segunda línea y la sexta, nos llevan al hexagrama número 4, a discurrir
conforme a la naturaleza del entorno circunstancial en el que estamos inscritos, el hexagrama número 4, a ir abriendo un cauce paulatino, pero no violentando las normas. Bien, esa sería una posible interpretación para la segunda y sexta línea. Ahora pasamos de nuevo de base. Ahora la base la tenemos en aquella línea inquieta de la tercera posición que no se satisface con cumplir con lo que ya tiene encomendado, sino que quiere añadir alegría, color o lo que quiera que le haga falta a este ánimo un tanto desequilibrado, que necesita adicionar color o alegría, como acabo de repetir. Esa es la tercera línea y de ella partimos ahora como base, junto con la cuarta. Es decir, con la tercera tenemos esa inquietud y con la cuarta nos queremos aventurar por un campo cuyas características a priori están cerradas. Y daos cuenta de la pretensión de la línea, ¿no? Es decir, acabáis de hacer una consulta y la consulta me está diciendo, mira, eres muy inquieto, estás deseoso de bienes que no te corresponden, porque ya tienes una obligación en la que deberías ocuparte. Y ahora te quieres aventurar por un campo en el que no hay ningún síntoma, ningún indicativo que te diga esto es transitable o está sembrado de minas. Y antes deberías prestar oído para ver, antes de moverte, primero deberías cumplir con tu base con la que te está mandada. Y luego, para explorar otro campo, lo propio que haría cualquier criatura es informarse acerca de cómo se va en ese campo, qué idioma habla, qué tipo de ideología tiene y si es pertinente y si necesitan de mi colaboración o no. ¿De acuerdo? Pues cuando se unen ambas líneas, el complementario que se produce, hablo de la tercera y cuarta línea, es el 62. El 62 es un hexagrama que nos remite a lo inmediatamente pequeño y concreto de nuestro entorno. ¿Vale? Es decir, el hexagrama 62 es la imagen de un pájaro en vuelo que corre el riesgo de ir cerca de su ecosistema y por tanto de caer en las manos del depredador. Es también la imagen de un campesino, un montañés que vive en lo alto de una montaña y que están cayendo chuzos de punta, que está tronando, hay una tormenta eléctrica enorme. El campesino, el montañés, sabe que si se mueve lo puede partir un rayo. Luego no se mueve para nada más que lo inmediatamente concreto y pequeño. Allí las pretensiones a lo grande están fuera de lugar. Luego con el hexagrama 62, si no nos atenemos a lo pequeño, nos va a venir la desventura. Luego, daos cuenta de qué base partimos. De una actitud interior que quiere más méritos que los que se le reconocen. Y además se quiere aventurar en un campo donde no tiene ningún signo de que pueda avanzar con cierta seguridad. Porque es el atolondramiento, es la inquietud interior la que lo promueve y además tiene la osadía de querer meterse en un campo donde no sabe si hay mina o es un sembrado o es un coto. Luego el complementario total te dice que aquí la mera aspiración a lo grande ya es una rebelión que se paga con la desventura. Aquí la aventura está en lo inmediatamente concreto y pequeño, que nos remite al cumplimiento de la tercera línea, que ya nos está diciendo que si tenemos un cargo, que nos ocupemos en afirmarlo con equilibrio antes de tener otros sueños de grandeza o de añadir más méritos, de que nos den más galardones y nos reconozcan más.
o de abandonarlo metiéndonos en otros campos. Bien, creo que con esto queda más o menos la interpretación de la tercera línea, de la tercera y cuarta línea. Cuando lo que muta son la tercera y quinta, el problema aquí está lo mismo, la base es la misma, tenemos una inquietud por querer salir de la rutina que no la aguantamos, queremos más reconocimiento, más mérito, más dinero, más lo que quiera que sea, y luego la quinta línea, que en la que pretendemos seguramente impostar un sentido de la solidaridad que no nace de nuestro corazón, sino que es mera externalidad. ¡Ay, no! Mira, yo soy de esta idea, lo mismo que tú, claro que sí, ¿cómo que no? Pero bueno, ¿a dónde vas? Estás queriendo desertar de una posición que te resulta rutinaria y lo quieres hacer simulando solidaridad de manera externa. Luego, la tercera te dice que sea modesto y equilibre. La quinta te dice que la solidaridad no es una cuestión meramente externa, sino interior, y nos lleva al hexagrama 35, que es el progreso expansivo del Sol, que en un mismo día alumbra al oriente y al occidente, en la modalidad más expansiva del progreso tipificado en I Ching, y cuyas características fundamentales son: en el trigrama interior es Kun, es decir, entregado, abierto, ábrete internamente a la claridad y esclarece tus propios méritos, esclarece tu propio interior para alcanzar una línea de progreso mayor. Te estás remitiendo de algún modo al análisis de estas líneas, es decir, ¿has analizado a priori si tu sentido de la solidaridad se va a manifestar o de hecho se manifiesta en tu vida cotidiana, en tu manera de comportarte, en tu manera de comer, en la gente con la que convives, en los hábitos que manifiestas? ¿Es verdad que la solidaridad que ahora quieres para salir de esta rutina responde a tu corazón o estás respondiendo a una inquietud interior de no aceptar la monotonía de las obligaciones que tienes que cumplir? Cuando has analizado, cuando has subido esa capacidad de esclarecer en ti mismo, como si fuera una visión de rayos X, aquietas tu interior y elevas sobre ti tu luz, y con estas líneas previas, pues seguramente serás esclarecido en tus dones para poder progresar realmente. Perdona, José Antonio, has dicho tercera y quinta, ¿no? Tercera y quinta. ¿Y a cuál has dicho que remite? Perdón. Al 39. Es que a mí me sale otro. Sí, el 39, impedimento, perdón. El 39, sí. Gracias vale. por tu observación. De nada, hijo. Lo que estamos, olvidar lo dicho respecto de del 35, no es autoesclarecimiento, sino lo que tenemos delante es un gravísimo problema. Lo que tenemos delante de nosotros es un gravísimo problema. Primero, con la tercera línea, en función de la rutina, queremos escapar de ella. El oráculo de la tercera línea nos dice: oye, sé modesto y oblígate en lo que ya estás por deber obligado. Y la quinta te dice: no hagas una postura de solidaridad que no sale realmente, que no se manifiesta realmente en tu corazón, en los hechos, sino que meramente la quieres impostar. Luego, lo que tiene es una dicotomía importante. Lamento haber expuesto el 35 como complementario. El que es como complementario el 39, que no es progreso, sino dificultad. Nos lleva a una etapa previa. Al 39, ver el peligro delante de sí y pararse es lo que el noble hace. Ves el peligro de querer huir de tu rutina, el peligro de querer impostar una solidaridad que no nace realmente de tu corazón.
Luego párate primero ante esto y analízalo para poder sortear ese obstáculo. Pero primero párate, no vayas en relación a la consulta que acabas de hacer, no vayas a seguir avanzando, porque ya tienes un ámbito que quieres abandonar, porque te resulta excesivamente cotidiano y repetitivo, y luego encima quieres impostar una solidaridad que no es en verdad fruto de tu corazón, sino que es una impostura, una mascarada para querer huir de esa posición que te arruina tu cotidianidad y que te quiere hacer desertar. Luego aquí hay un problema grave, y ante este problema grave lo primero que debes hacer es pararte para analizarlo en profundidad. Mira qué vínculos te unen al problema que tienes delante. Lo que naturalmente nos hace volver de vuelta sobre la validez de aquella solidaridad que queremos impostar y sobre la inquietud base que nos quiere hacer desertar de nuestra posición de trabajo en la que ya estamos obligados. Gracias, Ana Rosa, por tu puntualización. Cuando lo que tenemos como respuesta oracular es otra vez la línea tercera, que tenemos, volvemos sobre la base de esa inquietud de querer salir de la rutina, añadiendo color y calor a nuestra vida, y la sexta, que estamos dispuestos incluso, daos cuenta, es todavía peor que la anterior, pues estamos dispuestos a transgredir los límites que la naturaleza de la pretensión de aquello a lo que nos debemos en relación a la consulta, vamos a transgredir incluso los límites permitidos, en lugar de fomentar nuestra base. Es decir, no hemos completado nuestro trabajo porque por la cotidianidad nos ha aburrido el ánimo y queremos abandonarlo, sino queremos transgredir a otro campo, irnos a otro campo, como si fuésemos creativos en lugar de lo receptivo que debe primero cumplir. Abandonamos una labor para, transgrediendo nuestros límites de obligación, pasarnos a otro campo, cuando en realidad primero debiéramos cumplir con modestia y luego debiéramos fomentar la base en lugar de querer transgredirla. Por tanto, aquí tenemos un problema grave. ¿Qué nos dice el complementario total? El complementario total es el 52, el aquietamiento. El aquietamiento es el arquetipo básico del meditador. Vamos, aquí os pongo el elemento anecdótico de que es anterior incluso a las formulaciones literarias tanto de India, porque el oráculo es incluso anterior. Lo que quiero decir que es un arquetipo total, ¿no? Lo tenemos asociado fundamentalmente al budismo, ¿no? Un arquetipo muy bonito, ¿no? Cuando vemos la figura del Buda en la posición del loto, inmediatamente pensamos o las flores o las imágenes hindúes anteriores incluso al budismo, ¿no? De la flor de loto. Pues en I Ching lo tenemos también, con una antigüedad incluso mayor. Ken y Ken, montaña que reposa sobre montaña. Está aludiendo al arquetipo del aquietamiento, de la sedimentación de los elementos psíquicos, de la quietud, del desapego, de no ir más allá del del momento actual, desapegando objetivamente nuestra visión, que es efectivamente lo que necesita esta criatura que acaba de consultar, porque le ha salido una mutación en la tercera línea y en la sexta. Las dos son extremas. La primera extrema en el trigrama interior, la segunda extrema en el trigrama exterior. Luego, como digo, multitensionada y excéntrica. Una quiere abandonar
porque le parece excesiva la rutina antes que modestamente aceptar la obligación que el destino ya le ha conferido. Y la sexta, quiere transgredir el orden de la naturaleza, produciendo mutaciones más allá de lo que la naturaleza le tiene encomendada. Entonces le dice, primero tendrías que cumplir con tu base que te ha sido dada. Después no transgredir la base. Luego, ahora que te salen las dos mutaciones, la situación es como para que te pares y no vayas más allá del momento actual y te desapegues totalmente de los apegos del ego. ¿De acuerdo? Bien. Pues esa sería una posible interpretación para la línea tercera y sexta. Ahora vamos a tomar como base de partida la cuarta línea en mutación. La cuarta línea es aquella de bolsa atada, es decir, aquella que implica que pretendemos meternos en un camino en el que no sabemos cómo conducirnos y en el que, por tanto, debemos andar a priori con mucha cautela y luego internamente con un aguzar el oído y la intuición para poder captar con qué ritmo se mueve aquel corazón, ya sea de persona o de situación, para poder empatizar y ensamblar en armonía con ese contexto. ¿Vale? Con esa advertencia partimos en la mutación que hemos obtenido básicamente con esta nueva consulta. La 4 y a la que debemos unir la quinta. Bien, a este contexto que acabo de describir someramente, debemos unir el análisis de nuestro interior, de nuestra pretensión de solidaridad, para ver si efectivamente es algo que tenemos arraigado en nuestro corazón o que meramente queremos impostar. ¿De acuerdo? Bien. Pues con ambas mutaciones y con las reflexiones pertinentes de primero saber que es un terreno en el que debemos andar con mucha cautela, después en el que debemos analizar si nuestro sentimiento de solidaridad es verdaderamente auténtico y está en nuestro corazón, pues luego nos lleva al hexagrama, la unión de ambos, nos lleva al hexagrama número 45. El hexagrama número 45 es la reunión. Esta reunión o bien se produce en el templo de los ancestros con nuestra afinidad espiritual, o se reúne en el lugar donde nos reunimos con nuestra ideología política, o en el lugar donde compartimos el espíritu de la música, o en el lugar donde aprendemos el teatro selecto del mundo en el que pertenecemos. Es decir, es arquetípicamente el lago donde confluyen las aguas de distintos ríos y arroyos que tienen una misma tendencia y que se reúnen en un mismo lugar. Tiene un elevado espíritu de religiosidad en el sentido de reunir espíritus afines. Bien, pues el 45, después de el análisis de la línea cuarta, en la que debemos prestar mucha atención, es decir, ¿con quiénes te vas a reunir para andar? ¿Son gente que van de Pink Floyd o son gente que van de bachata? Primero, presta oído para ver en qué tren te subes. Si vas a Sevilla o si vas a Manchester. ¿Para dónde vas? Presta oído. Y luego, ¿es realmente respondiendo a tu corazón aquel seguimiento que vas a hacer? ¿O es que por alguna moda
o por alguna circunstancia externa, por alguna influencia puntual, quieres mostrar por otras razones una solidaridad que no sale de tu corazón. ¿Cómo que siendo tú de Bulería te vas a ver a un grupo de rock duro? ¿Entiendes? ¿Es porque te interesa la compañía de alguien? ¿Es porque allí esperas algo? Es decir, después de afinar el oído y después de analizar los móviles de la solidaridad, te lleva al 45, en el que debes ir a ese conjunto congregacional dispuesto por tu parte a hacer sacrificio por el conjunto. Tiene el conjunto más importancia que tú mismo, por tanto, deberás aprestarte a comportarte conforme a las costumbres del conjunto, pero al mismo también deberás ir advertido que en todo conjunto numerario o supernumerario hay personas que van por otras razones y, como yo digo con términos muy vulgares, reventadores. Todos sabemos que en cualquier reunión, sea del orden que sea, siempre hay alguien que por notoriedad o por otras intenciones, pues va y altera el conjunto. Entonces, cuando vas a algo conjunto, debes ir dispuesto a hacer prevalecer la idea del conjunto, pero debe ir también con ciertos advertimientos de que no todo el que sube en el mismo vagón lleva la misma finalidad. ¿De acuerdo? Bien, pues esa sería una posible interpretación para las líneas cuarta y quinta del 2 en mutación. Cuando las líneas que mutan son la cuarta y la sexta, la base sigue siendo la misma, es decir, un campo en el que hay que ser muy cauteloso a la hora de adentrarse, porque uno desconoce qué resonancia va a poder producir metiéndose allí. Y luego la sexta, en la que hay una clara advertencia a que va uno a transgredir. Tiene uno la posibilidad de transgredir. Luego, ante la posibilidad de meternos en un campo que no conocemos y la de rebasar las posibilidades de nuestro ámbito natural, ya sea espiritual, económico o sentimental, pues debemos ser, primero, muy atentos al campo en el que vamos a entrar y tener buen cuidado de no rebasar nuestras propias limitaciones. Aquí sí tenemos como complementario al hexagrama al que antes he aludido como el 35. Aquí sí tenemos la necesidad de pararnos, afinar el oído para auscultar el campo acerca del cual hemos consultado, hemos hecho una consulta para una pretensión. Pues en relación a eso, la respuesta oracular nos está diciendo, mira, te vas a meter en un terreno en el que no tienes indicativos a priori que te digan si es muy pertinente para ti o no. Convendría que afinaras con la finura de un músico tu oído para saber si vas a empatizar, si vas a ser capaz de empatizar o no. Y luego la línea sexta te está diciendo, y no solo eso, sino que deberás tener buen cuidado en saber si con esta pretensión no estás transgrediendo tus propias limitaciones naturales en relación a espiritualidad, a ideología, a economía, a tiempo. ¿De acuerdo? Pues con estas dos severas advertencias, pues nos lleva al 35, que es abre tu interior y eleva tu claridad para poder discernir entre lo claro y lo oscuro cuando el interior está abierto, como la tierra, que es receptiva, sin pretensión, abierta, y tú sobre ese interior tuyo elevas la claridad, pues puedes iluminar tus zonas claras y oscuras y con eso progresar. Si a ello unimos
las dos advertencias previas de la línea de que estás incurriendo probablemente en una extralimitación sin suficiente base y te estás metiendo, aventurando en un campo donde no tienes referencias previas de que puedes andar bien, pues seguramente con estas advertencias y en relación al campo focalizado acerca del cual tú has hecho la pregunta, pues te va a esclarecer. Bien, después de estas dos líneas, con base en la cuarta, llegamos por fin a la línea quinta, que es la base, que ya sabéis que es la ropa interior amarilla, que no se trata de lo que uno diga por la boca, que no es una cuestión de boquilla, que si no forma parte de tu vida, ¿cómo te dices vegano si estás comiendo todos los días un chuletón de vaca? Por ejemplo, permitidme que haga uso de este, ya estoy un poco cansado y es lo primero que me ha venido a la cabeza, ¿no? ¿Cómo que vas a presumir de vegano ahora porque en tu círculo las criaturas se hayan sensibilizado en ese sentido? Si tú todos los días de tu vida te has comido un chuletón de vaca. No casa muy bien, ¿no? O si eres muy jaranero y ahora mismo quieres de la noche a la mañana meterte en la gruta de... Tengo allí en Manresa al fundador de los jesuitas, a San Ignacio de Loyola, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No vayas a ese tipo de despropósito. No vayas, no. Analiza primero si tu sentido de la solidaridad se corresponde con tus hábitos y con tu posible comportamiento y con el perseverar en mantener ese hábito y en el comportamiento, no meramente en la palabra o en el ámbito de relación social. Bien, pues tenemos esa línea que ya te pone en esa tesitura de autoanálisis y la sexta que todavía te lo agrava un poquito más, porque dice, y ten cuidado de que no con ello estés rebasando la circunscripción en el ámbito espiritual, en el ámbito profesional, en el ámbito sentimental, en el ámbito de tus posibilidades pecuniarias, en el ámbito de tu poder físico, de transgredir los límites y querer hacer algo que está fuera de lo que tú puedes porque no has fomentado lo suficientemente esa base. Que lleva al 23. Antes que aventurarte en algo nuevo, debieras tener una base muy sólida. Bien, pues con estas dos líneas en mutación, el complementario que se produce es el hexagrama número 20, que es la contemplación. La contemplación, que es una torre elevada. El prototipo de la contemplación físicamente es una torre elevada. Una torre elevada como las que tenemos por la costa, por ejemplo, los que vivimos aquí en el sur y en el litoral, ¿no? Desde lo alto de ella se visualiza más, pero también quien está en lo alto de una torre es visto. Por tanto, alude con esto a un concepto que expresa la tradición que el hexagrama número 20 es un mediador, o es un sacerdote o es un ser mediúnico que está entre el cielo y la tierra y hacia el cual eleva, o un rey. Es decir, tú tienes una gran visión, pero a ti también se te es visto. Dice el texto, se ha cumplido la ablución, haciendo alusión a la ritualidad del oficiante, mediador o sacerdotal. Te has lavado las manos, todavía estás pendiente del sacrificio, todas las miradas están pendientes de ti. Estás entre el cielo y la tierra. Mira, imbúyete de la seriedad de esa función y observa objetivamente tus propios hechos, a ver cómo oficia. ¿De acuerdo? Pues esta sería la mutación para esta última línea del día de hoy.
Y con ello pues terminamos la clase de hoy. Bien.